11 de la mañana con 42 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ahora le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Se trata de la señora Lucía Inserra. Ella es embajadora de la paz, coach antropológico, consultora organizacional, especialista en eneagrama, conferencista internacional y autora. Bienvenida a la mañana del 11. Muchas gracias, Marcelo. Un placer. Bueno, estábamos hablando recién el tema de los eneagramas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, rasgos de la personalidad, un análisis de cada uno de nosotros, pero vamos a contarle a los televidentes que de repente no saben de qué se trata, a qué nos referimos. Muy bien. Bueno, vos dijiste los eneagramas. Hay tanto eneagrama como seres humanos hay. En realidad es el eneagrama, que es un símbolo antiguo, muy antiguo, que nos habla de leyes de comportamiento. De hecho, es este símbolo que tengo aquí, y que habla de 9 maneras de ser de todos los seres humanos. Entramos en las leyes y tiene una razón de ser muy importante, porque habla de la ley del uno, de la ley que todos somos uno, de la ley de la conciencia, que todos en la ley del 3 es la conciencia, es decir, que todos venimos a esta vida y los seres humanos antropológicamente tenemos 2 cualidades que nos distinguen, el libre albedrío y la conciencia. ¿Sí? Y después la ley del 7, que es la ley de la vida. Entonces, la vida, cómo nos interrelacionamos, cómo vivimos en relación a los demás, en relación al entorno en donde estamos, a la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es un invento de alguien que habla de ciertos rasgos de la personalidad, sino hablamos de que el eneagrama nos trae como invitación descubrir nuestra propia naturaleza esencial. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros trae talentos y dones innatos y que esa cualidad esencial es el rasgo dominante o y raíz y fuente de todos los procesos vinculares que tenemos, ¿sí? Con los demás, en los entornos en los que estamos, en la familia, en el trabajo y también cómo nos relacionamos con nuestra vida, el sentido que le damos a nuestra vida. Fíjate a dónde podemos llegar, ¿no? Ahora, lo más interesante es que el eneagrama no solo tipifica, como hoy en día mucho se habla, los tipos de personalidad, sino que desde mi visión, de esto hace 30 años, en Argentina fundé la Universidad de la Conciencia y la Fundación Centro Argentino de Eneagrama. Yo digo que el eneagrama no lo estudié, si bien tengo todos los libros, si bien fui a Estados Unidos a la International Enneagram Association a dar temas nuevos de investigación de antropología en el eneagrama. ¿Por qué? Porque lo que me lo enseñaron fueron las personas. Cuando vos convivís, el eneagrama está ahí presente, viviente. Es decir, ves comportamientos, ves maneras de actuar frente a un mismo objetivo, una misma realidad de diferente forma. Entonces, lo que nos permite el eneagrama, y este es el valor, yo te diría, casi te digo, utilitario, es comprender no solo cómo yo veo la realidad, sino cómo la están viendo los otros. Y la gran clave es aprender de las diferencias. Ahí está. Gran clave, mejor llave. definido imposible. ¿Cómo se aprende de las diferencias? Porque por lo general las diferencias es difícil sortearlas y muchas veces nos separan, nos dividen, nos enemistan, nos distancian. Ahí va. Capaz que por una mala interpretación o una mala decodificación de lo que está ocurriendo y nos formamos una idea que está lejos de la realidad muchas veces. Acabas de decir justamente eso, mala interpretación. Fíjate vos algo. Cuando uno empieza a trabajar, te voy a mostrar el proceso que hace el eneagrama, ¿no? Lo que va trabajando y obrando en uno. Cuando vos empezás, lo primero que ves de vos es cómo te identificás desde el ego, desde la personalidad, desde el carácter, vamos a decirlo, ¿sí? Como para entender. Ahora, el carácter lo podemos modificar e ir cambiando. De hecho, nuestro conocimiento en uno mismo, por eso el valor del autoconocimiento hace que nos empecemos a superar. La vida, las historias, la crisis, todo nos va transformando. Entonces, hay una identificación primera que es con nuestro ego, con nuestro carácter. Y ese carácter está muchas veces teñido también por cómo nos educamos, por la cultura que tenemos, por la forma de convivencia que tenemos.
Entonces, empezar a descubrir realmente quiénes somos, más allá de ese ego que se molesta, que le molesta la diferencia con el otro, que por qué el otro no piensa igual que yo. Lo primero que decimos, ¿por qué no, si yo soy práctica en el trabajo, en las organizaciones, esto sale a la luz, ¿no? Porque si yo soy rápida y te respondo enseguida, vos estás 3 días para contestarme, por ejemplo, ¿sí? Porque el otro es pensante, es analítico, te va a contestar cuando tenga claro, y quizás vos contestás sobre la marcha y no lo analizaste. Es decir, cada uno tiene un valor en sí abordando la misma realidad. Ahora, si yo quiero que todos vean como yo soy, o desde la mirada que tengo yo, obviamente voy a empezar a chocar. ¿Qué nos trae el eneagrama? Que a medida que vos descubrís tu esencia, que no es menor, empezás a darte cuenta, y esto se hace a partir de lo que se llama un mapa de autoidentificación, que quiero decirle a todos los que nos ven que no es un test, porque hoy se habla mucho del test de eneagrama. Entonces, si fuera un test, esto se hace por internet y vos lo contestás y el que más te sale, esa tipología sos. No, originalmente, desde los conocimientos de la sabiduría antigua, en realidad es un proceso de autoidentificación, que cuando uno llega a reconocer esa esencia, tiene que tener la valentía y la humildad de encontrarse con las características en la personalidad que lo dominan y además con todas las sombras, las fijaciones, los patrones que están detrás de eso, que como muchas veces en el Enelia Coaching las personas nos dicen, Lucía, yo rechazo el ser impulsiva, pero es tu naturaleza. Me dijeron esto, ¿no? Cómo uno va moviéndose y descubriendo que tenemos un poco de todas las características. ¿Y se pueden modificar esos rasgos? Porque de repente una personalidad muy potente, que se impone, que tiene una fuerte presencia, que tiene una reactividad veloz, que es reactiva, que reacciona rápidamente, que es impulsiva, y que de repente, como ese caso que usted señalaba, ¿no? Bueno, vos sabés que contesto demasiado rápido, no soy analítico, no soy pensante, las respuestas o las decisiones tomadas rápidamente capaz que tienen algún error, me gustaría ser un poco más pensante, más pausado, ¿lo puedo modificar eso o es algo innato que está en mi ADN, en mi genética y no lo voy a poder cambiar? Mira, la primera te voy a contestar muy simple con una frase de San Agustín, que para mí es la llave. A San Agustín dice frente al trabajo personal, interior, al cual no estamos acostumbrados muchas veces, ¿no? Siempre miramos para afuera, pero nos cuesta mucho mirar para adentro de uno. Acéptate, valórate y supérate. Entonces, la primera llave del eneagrama es acepto que esto que está en mí es lo que soy, ¿sí? Después empiezo a valorar los talentos, yo lo llamo matriz de talentos al eneagrama, ¿no? Porque realmente descubrir, y esto para educación, para los padres es maravilloso, descubrir el talento innato, pero después nosotros, sabiendo, empezando a conocer este orden, porque el eneagrama te da un orden de desarrollo, de dinámica, de crecimiento, te hace entender el por qué actúo como actúo. Entonces, frente a este ejemplo que vos me das, la persona que es impulsiva, que es reactiva, va a saber y a aceptar que tiene esa energía, pero esa energía también la lleva a ser fuerte, quizás a confrontar, a tener una actitud determinante, ser directa. Por ejemplo, hablo de una característica, ¿no? Dentro de los 9 tipos de eneagrama. Pero también tiene que aprender el eneagrama, lo que te muestra, y esto es la parte sistémica, que si uno, mira qué maravilloso esto, si uno en las relaciones humanas, en el trabajo, en los ámbitos comunitarios donde estés, ámbito de deporte, lo que te guste hacer, en tu familia, empezás a aprender la manera de ser del otro, empezás a saber que otras formas de ser también están en vos, pero es un trabajo, acá está el tema, es un trabajo incorporarlo, empezamos a dominar nuestro carácter. ¿Deja de ser impulsiva? No, es su manera de ser.
pero la actitud que tiene frente a las circunstancias y a los demás, aprende a equilibrarla y a dominarla. ¿Y qué hay de los momentos de la vida para tener esos cambios? Porque muchas veces decimos, bueno, yo a esta edad ya no voy a cambiar. Tal rasgo de mi personalidad que está muy marcado y que me acompañó durante tantos años, bueno, voy a ser así, lamento al que no le guste. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué lectura podemos hacer? Bueno, acá te lo puedo decir, hablo en primera persona. Sí, claro. Me desnudo un poco. Porque si no, parece muy teórico y yo digo que el eneagrama hay que encarnarlo, hay que vivirlo, ¿sí? Yo tengo 64 años. Digo que cada etapa en la vida te trae un aprendizaje, ¿sí? Y también te trae una manera de ir abordando los cambios naturales físicos y los cambios que la vida misma te fue llevando, ¿no? ¿Cuál es el tema? Cuando vos empezás a descubrir que tenés recursos internos, ¿qué es lo que te da el eneagrama? A veces cuando estás bien, todo viene bien y uno está abierto. Pero en esos momentos o de soledad, o de vacío, o de decir, y ahora ya logré todo lo que quería, esto lo veo mucho. ¿Y qué más? ¿Sí? O esos momentos en donde llegué a tal edad, pero mi propósito o lo que yo amaba hacer no lo hice. O me quedaron pendientes. Estas cosas que nos pasan a diario. Uno se da cuenta que tiene que seguir trabajando en uno, porque siempre ese rasgo dominante, yo digo que va a ser ese punto que uno tiene que atender, esa sombra que la tiene como amiga al lado. Y por ejemplo, si sos una persona muy sensible, vamos a otra ejemplo. Si sos una persona muy sensible y que todo te afecta y sos muy permeable, ¿sí? Llega un momento en la vida en que la sensibilidad puede ser una manera de encontrarte con la intuición, la creatividad, el desarrollo social a nivel vínculos. Pero hay un momento en donde esa sensibilidad también se puede sentir afectada, te hace meterte para adentro, te hace estar en soledad, te hace refugiarte en vos. Entonces hay que saber que uno tiene que trabajar esa sensibilidad y encontrar el valor de la soledad. Fíjate, sol-edad, poner sol a nuestra propia edad. Encontrar el valor de ser humano, pero que no todo te afecte. Es decir, en el fondo el eneagrama, Enea, significa 9, y el 9 para todas las culturas es la armonía cósmica y la armonía en todos los seres vivos, la armonía en la naturaleza. Terrenal. Claro. Entonces, en definitiva, siempre el eneagrama te va a llevar a encontrar el equilibrio, a buscar un equilibrio, y ese equilibrio lo encontrás primero trabajando en vos tus aspectos más fuertes de la personalidad, del ego. Esos que decís, bueno, yo ya no quiero ser así, pero está en tu naturaleza. ¿Cómo lo trabajo? Lo trabajo aprendiendo a tener otras características. La persona sensible tendrá que, en ciertos aspectos, ser más objetiva y no tomarse todo personal. Hay claves que te da el eneagrama. Conocer el eneagrama, yo digo, es como tener, viste, una bitácora de viaje que ya la hiciste, que ya sabés por dónde vas, que ya conocés, y de golpe decís, me acuerdo, esto es lo que ahora vuelve a aparecer, porque también nosotros tenemos niveles de conciencia, y en esto que vos preguntás, vamos evolucionando nuestra conciencia. Y al evolucionar, lo que te muestra muy claramente el eneagrama, que cada vez salís más de la importancia personal, salís más de ese ego que quiere o mostrarse o se vuelve víctima, ¿no? Es decir, tenemos las dos. Entonces, empezamos a encontrar con el autoconocimiento una autoestima sana y recursos para la autosuperación, no importa lo que nos pase, porque sabemos que la verdadera sabiduría no está en lo que nos pasa, sino en saber qué hacer con lo que nos pasa. Y este qué hacer es lo que te da el recurso del trabajo interior, del trabajo con vos. Ahora, si no trabajamos la vincularidad, el eneagrama te dice,
vale la pena que vos te conozcas a vos, porque somos seres de encuentro, somos seres sociables. Entonces, hay un momento en la vida, por ejemplo en mi edad, que uno valora un montón el vínculo, porque ya ha pasado y ha aprendido, pero a veces, viste que uno se pierde de personas valiosas o de momentos que decís, ¿por qué no lo aproveché más? ¿No? Tal cual, ¿No pasa? pasa mucho, pasa Bueno, mucho. entonces, Ahora, ¿qué importancia le atribuye usted a eso de hablar con uno mismo, no? Uno hay veces que dice, uy, usted está hablando solo, está más rayado que... Sin embargo, uno habla con ese otro yo quizás, o poniéndose, bueno, voy a ser juez y parte, ¿no? Entonces, hablar en voz alta un dilema, una problemática que tengamos o una disyuntiva y, bueno, sacar conclusiones, ¿no? Muchas veces eso que decimos, bueno, lo que pasa es que estoy pensando en voz alta. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Nos puede hacer rever una postura? ¿O el escuchar otra voz que somos nosotros, pero que a su vez no somos nosotros, nos puede ayudar a reflexionar? mira, excelente tu pregunta, claro que sí. La primera clave para empezar todo trabajo, salgamos del eneagrama, el trabajo personal, el autoconocimiento, es generar en nosotros un observador. Y ese observador es una voz que tenemos adentro, que a veces nos dice, sabías que no tenías que ir por ahí. ¿Por qué lo dijiste de esa manera? Uno mismo se empieza a autoobservar. Ahora, podemos tener un observador juez de nosotros mismos en donde nos castigamos o un observador complaciente. Lo que te permite, por eso para mí, en estos 30 años, el eneagrama tiene que ir unido al trabajo de la conciencia, porque todos tenemos que primero hacernos cargo de lo que vivimos, de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. ¿Sí? Este es el tema. El gran trabajo es llegar a poder ser íntegro y no estar dividido entre que pienso una cosa pero hago otra y te digo otra y siento otra. Digo lo que pienso y hago lo que Ahí digo. va. Entonces, volviendo a tu pregunta, esa voz que está dentro nuestro muchas veces es una voz certera y no la escuchamos, porque es la voz que viene de lo verdadero de nosotros, de lo auténtico. Pero preferimos estar como en el autoengaño, ¿no? El autoboicot. Ahí va, el autoboicot, exacto. Que cuando uno reflexiona, como vos decís, a ver, que te escucho, ¿no? Este ejercicio ya es un ejercicio de la persona consciente y que se hace cargo de lo que impacta en los demás. Porque un tema maravilloso es cómo mejorar los vínculos, aprender el eneagrama. Pero no lo aprendas de manera teórica, incorporalo, date cuenta quiénes son las personas que trabajan a tu lado, date cuenta quiénes son las personas con las que te vinculás. Entendé al otro, abrite a esa manera de ser, porque en el momento en que vos empezás a trabajar la comunicación, una comunicación efectiva, porque si el otro es de silenciar, sino hablar, y yo me enojo, una cosa es comprender que es así y otra cosa es molestarme porque no me habla. Entonces empiezo a comprender a cada uno como es y aparece un valor enorme que es la comprensión de los demás, pero la incorporación del valor del silencio si yo hablo mucho y el No. de saber escuchar. Y qué lindo que son los silencios y qué Uf, importantes, ¿no? uf. Hablan mucho los silencios, por momentos son ensordecedores y hay que saberlos escuchar. Ahora, también algunos rasgos tienen que ver con, inherentes a la especie humana, la mentira, el engaño, la traición, la hipocresía, el ser políticamente correctos, de decir, bueno, esto yo sé que no es así, pero queda mal que lo diga, mejor queda decir esto. Esos son elementos que atentan directamente contra la esencia de la personalidad humana, porque creo que son herramientas diseñadas por la propia especie humana como para ir escondiendo realidades que no me gustan, verdades que no me suenan bien o que no me calzan. Entonces, ¿cómo hacemos para congeniar con eso? Decir, bueno, pero también aquí está sobrevolando la mentira, la falsedad, me está diciendo esto porque queda bien, pero no es lo que piensa. Bien, esto que estás diciendo nos lleva a otro de los logros cuando uno empieza a reconocer estos recursos del eneagrama en uno, que es el tener libertad interior. ¿Por qué? Vos me dirás, ¿cómo? ¿Por qué? Porque así como hay 9 talentos, te voy a, si me permitís decir muy rápidamente, un talento y el vicio, que es lo que me estás preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la persona 1, hablo de números porque es como sintetizar
un espectro de manera de ser, ¿no? La persona 1 es la persona perfeccionista y sobre todo ética. Entonces hace siempre lo correcto. Pero su vicio siempre tiene que ver con el enojo, el fastidio, la preocupación y el juicio. Entonces, obviamente que eso va a salir, va a manifestarse, ¿sí? Y es lo que la persona tiene que trabajar. Nadie se puede hacer cargo de las reacciones o los vicios de los otros. Uno siempre se tiene que hacer cargo de uno. Y comprender al otro es saber cómo uno modificar la percepción que tiene del otro. Entonces, vamos al 2. El 2 es la persona que vino a esta vida a servir a los demás, a ayudar, pero puede ser un gran manipulador emocional, ¿sí? Y manejarse siempre desde yo soy el arquetipo del salvador, yo soy el que salva a todo el mundo y el que puede con los demás. Entonces ahí viene otro ego a trabajar, ¿sí? Pero el talento y el don está del servicio. En el caso del 3, el talento es el progreso y la producción. Es la persona concreta, práctica, que te logra lo que vos le pidas, ¿sí? Pero claro, ahí está la mentira. El 3 va a ver siempre cómo dar vuelta a las cosas, exactamente lo que vos decías, para hacer quedar bien y usar su conveniencia, por más que no esté de acuerdo. ¿Está? Está clarísimo. El 4 es la persona creativa. Perdón, te lo voy a decir rápido Sí. por el tiempo. El 4 es la persona creativa, intuitiva, innovadora. Y el vicio es la envidia, ¿por qué? Porque siempre ve que los demás tienen más, son más valiosos que él mismo, con todo el potencial que tiene. El 5 es la persona que ama el saber, el intelectual del eneagrama, el que indaga, investiga y profundiza en un conocimiento objetivo, científico. Pero el vicio es justamente el retener, la avaricia, ¿no? Todo es para mí, es mío. El 6 es la persona colaboradora, responsable de sus grupos, es el que vive, sabe que vinimos a vivir en comunidad. Pero el vicio es el miedo profundo que tiene al cambio y a lo desconocido. Le aterra, es decir, a veces se encuentra con peligros imaginarios, ¿sí? Entonces, por ahí en este ejemplo que te doy, vos decís, pero ¿cómo no te animás a ir a viajar? No, y no entendés si no comprendés cómo es esa persona. El 7 es el que vino a esta vida a ser feliz y a hacer feliz a los demás. Es el líder, podríamos hablar de liderazgo, ¿no? Esto da para otra charla. Sin duda. Pero es el siempre que quiere ver, el líder social, el que se relaciona con todo el mundo y siempre está bien, es optimista, alegre, pero lo que evita profundamente es el sufrimiento, no quiere ninguna situación de sufrimiento. Y obviamente su vicio es la gula, y siempre quiere más de todo, ¿eh? No solamente de comida, de saber, de relaciones, de situaciones, de oportunidades. El 8 es el que vino a esta vida siendo fuerte, sintiendo poder y defendiendo la justicia, valores, ¿sí? Pero, y se siente líder de mando, por naturaleza. Y su vicio son los excesos. Y siempre es el que domina las situaciones y te dice lo que hay que hacer, manda. Y el 9 es el que vino a esta vida siendo conciliador, buscando la paz, ¿sí? Tratando de encontrar las buenas relaciones, el bienestar, la concordia, ¿no? Pero ¿cuál es el gran tema? ¿El vicio cuál es? Primero, la apatía. A veces puede, no sé, no entiendo, no quiero, no veo, cuando no me quiero involucrar, ¿sí? Y después es la pereza. Ay, ¿para qué? No, mejor me quedo donde estoy, estoy cómoda. En la zona de confort. En la zona de confort. Entonces, solamente esto digo para que nos esté escuchando. Ya con este paneo seguro, Marcelo, decime si no, vos ya pudiste, pero Sí, sintéticamente... yo ya tengo mi número clarito. Lucía, para todos los televidentes, decirles que va a estar dando una charla gratuita, ahí tenemos el afiche, que va a ser este 14 de julio,
a las 6 de la tarde en el complejo Cira, que es en Punta Ballena, una entrada, una invitación a la charla gratuita organizada por Flavia Reyes de Buena Vida. Bueno, ahí me imagino que muchos van a tener posibilidad de escuchar, preguntar, la avidez de querer saber un poco más de cada uno o del entorno familiar va a ser posible. Así es, y vamos a hablar justamente de esto, dónde están las dificultades, el talento, la matriz de talento, las dificultades de cada personalidad, como hablábamos, y la manera en que nos comunicamos, porque esto vincula o nos desvincula. Y el eneagrama nos enseña a vincularnos sanamente. Y creo que estamos en una época en donde tenemos que volver a las relaciones humanas verdaderas, auténticas. Tal cual. Gracias por acompañarnos, A vos, Lucía. Marcelo, Un muy placer. amable, un gusto. placer. Gracias. 12:07, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.